Bueno, darle gracias a Dios. Nuevamente nos permite reunirnos en esta noche para escuchar su palabra. No solo escucharla, sino para guardarla en nuestro corazón. Le invito a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, al capítulo 12. Libro de los Salmos, capítulo 12. Usted sí ve bien, Amén, ya estamos allí. Amén. Nos colocamos de pie para leer la palabra de Dios en reverencia y respeto a Dios. Salmo capítulo 12, vamos a leer el versículo 2. Dice la palabra de Dios: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Dice la palabra de Dios aquí en este versículo. Dice: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Qué es el corazón? Cuando la palabra de Dios habla de corazón, ya habíamos en una oportunidad dicho que no habla del órgano, ¿sí? Que no habla del órgano que está en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando la palabra de Dios habla de corazón, hace énfasis a algo espiritual, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que corazón es el ser interior, ¿sí? En cada persona que siente, piensa y actúa, ¿sí? Se lo repito. Cuando usted lee la palabra de Dios y hace referencia al corazón, está hablando del ser interior que piensa, actúa, ¿sí? Y siente. De eso está hablando. Adelante. ¿Sí? De eso está hablando la palabra de Dios. Entonces dice que con doblez de corazón. ¿Sí? Dice ahí en el Salmo 12, versículo 2. Con doblez de corazón. Entonces podemos hablar que hay dos pensamientos, dos sentimientos y dos formas de actuar, ¿sí? Según lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios nos enseña en este momento que doblez de corazón, ¿será que podemos decir que es bueno o es malo? ¿Usted qué dice? ¿Que es malo? ¿Quién dice que es malo? A ver. ¿Quién dice que es bueno? Los demás no saben, no responden. Cuando la palabra de Dios, aquí en lo que leímos ahora, está hablando con doblez de corazón, está haciendo referencia a lo bueno o a lo malo. ¿Sí? Es decir, ser de doblez corazón, ¿es bueno o es malo? Ahora sí. Es malo, ¿sí? Y dice: habla mentira cada uno con su prójimo. ¿Quién es mentiroso? Aquí, ¿quién es mentiroso? Bueno, ¿quién ha dicho mentira? Para no hablar de que ¿quién ha dicho mentiras? Ok, porque vamos a aprender un estado de la mentira. Y yo le invito a que abra su corazón y le pida a Dios que le enseñe en esta noche, ¿sí? Porque no va a ser fácil. Dice la palabra de Dios, nos dice esto, ¿por qué? Porque normalmente hoy en día hay mucha doblez de corazón en la vida de los hijos de Dios, ¿sí? De los cristianos, de los evangélicos, de los que buscan a Dios, ¿sí? No vamos a hablar de los que no buscan de Dios, sino de los que buscan de Dios, ¿sí?
Y dice que cada uno habla mentira con su prójimo. Y nosotros muchas veces nos parametrizamos, nos limitamos, nos colocamos como un cerco de decir, no, yo no he dicho mentira en esto, en esto y en esto. Pero la verdad es que hay muchas cosas en nuestra vida que son mentiras, ¿sí? Y tenemos que identificarlas. ¿Para qué? Para exterminarlas, para renunciar a eso. Eso es como una enfermedad. Cuando alguien está enfermo y no se sabe de qué está enfermo, lo primero es que hacer exámenes para identificarlo. ¿Sí? Vamos a hacer un examen de esto, para ver qué sabe. ¿Sí? Porque necesitamos identificarla. ¿Para qué? Para poder atacarla. Eso se hace con una enfermedad, con un virus. ¿Sí? De igual forma, en nuestra vida hay que identificar muchas cosas. ¿Sí? Porque muchas veces tenemos un panorama, un conocimiento de los mandamientos de Dios superficial, por encimita, ¿sí? Si nosotros preguntamos los mandamientos a muchas personas que buscan de Dios, que van a la iglesia, muchos mandamientos no los conocen, ¿sí? Es más, los primeros que van a recitar son los 10 mandamientos, si no los sabemos, ¿sí? Pero comenzará diciendo, uno de los mandamientos es no robar, uno de los mandamientos es no codiciar la mujer de tu prójimo, una es no decir falsos testimonios, y comenzamos a decir lo que nos recordamos por ahí, ¿sí? Pero la palabra de Dios contiene aproximadamente 613 mandamientos, ¿sí? Entonces, de esos 613 mandamientos, ¿cuántos tengo conocimiento yo? Necesito conocerlos para identificarlos y saber qué hay en mi vida, ¿sí? Y para poder renunciar a eso, para poder atacar a eso y no pecar deliberadamente, no pecar ignorantemente, ¿sí? Que yo no esté cometiendo pecado sin saber, ¿sí? Y entonces podemos decir muchas veces que entonces yo no tengo pecado. Mire, vayamos allá mismo al Salmo 55 un momentico. No vaya a perder ese. Salmo 55, más adelante. Salmo 55. ¿Ya estamos allí? Sí. Vamos a leer el versículo 21. Dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Vuelvo y lo leo. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Entendió? ¿Sí lo entendió? La palabra de Dios nos dice que hay muchas bocas que sus palabras son blandas, son sensibles, son sencillitas, son amigables, son amables, ¿sí? Como la mantequilla. Pero dice que hay guerra en su corazón, ¿sí? En su corazón hay guerra, y entonces sus palabras en cierto momento, ¿sí?, son como espadas desnudas. Dice: suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas. ¿Va a decir algo? Hay muchas personas que son así. Y era lo que pasaba con los sacerdotes, los escribas, los saduceos, ¿sí? Que sus palabras eran aparentemente blandas, sus palabras eran aparentemente sencillas, amigables, pero en su corazón había guerra contra el Señor Jesús. Por eso los trató ¿de qué? Hipócritas. Dígalo duro, ¿de qué? Hipócritas. Eso, ¿sí? De hipócritas, de fariseos, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a decir? Entonces, cuando en el anterior versículo hablábamos de lisonjeos, esa palabra significa engaño,
¿Sí? Y en eso vamos a hablar en esta noche, del engaño. No se lo olvide, la palabra lisonjeros significa engaños. ¿Sí? ¿Cuánto engaño hay en usted? Ya no les pregunto de mentira. ¿Cuánto engaño hay en su vida? ¿No sabe? Vamos a identificar el engaño en nuestra vida entonces. Dice según el diccionario que engaño es el conjunto de palabras o acciones, ¿sí?, con que se le hace creer a alguien algo que no es verdad. Se lo vuelvo a leer. Conjunto de palabras o acciones con que se le hace creer a alguien algo que no es verdad. Sean con hechos o sean con palabras, puede actuar la persona, ¿sí?, para hacer creer a alguien que eso es verdad, cuando es mentira. ¿Sí? Porque el engaño es una mentira. ¿Sí? El engaño es una mentira. Ahora, el engaño, cuando normalmente uno hace, no, que el engaño, una de las cosas que viene a la mente es el adulterio. ¿Sí? Pero el engaño va mucho más allá. Porque el engaño, sus sinónimos son mentira, fraude, falsedad, trampa. ¿Sí? Sinónimos del engaño es fraude, falsedad, mentira, hasta sale la palabra embuste. Yo creía que no salía, sí sale embuste. Entonces, lo contrario al engaño es la verdad, la sinceridad. La palabra de Dios, aunque usted no lo crea, habla también hasta de los tenderos. ¿Usted sabía que la palabra de Dios habla de los tenderos? ¿Quién ha atendido tienda aquí alguna vez más? ¿Usted? La palabra de Dios habla de los tenderos. ¿Sí? Usted lee el libro de Amós, capítulo 8, versículos 4 y 5, y habla de aquellos que quieren hacer trampa con el peso. ¿Sí? Eso es engaño. ¿Sí? Aquí te vendo, aquí que tú compres queso y lo va y lo pesa en otro lado, y de peso menos venga y hablemos. Porque aquí lo pesamos y está preciso. Si está malo, venga y ahí miramos que si es verdad o no, se le da. ¿Sí? Porque no está bien delante de Dios. El engaño es pecado. El engaño es un pecado. Por tanto, si usted no se identifica como cristiano, también es un engaño. También es una mentira. ¿Sí? Si usted, vayamos identificando el engaño en nuestra vida. ¿Sí? Si usted quiere meter un billete falso, eso es un engaño. Y es una mentira. Y es pecado. ¿Sí? Vaya identificando el engaño. Yo creo que ya están rebobinando en la mente, para ir mirando cuántas veces hemos engañado. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el Señor. Si esas poquitas cosas ya comienzan a aparecer en nuestra vida, entonces estamos teniendo un corazón doble. ¿Sí? Un corazón engañoso. Un corazón engañoso es doble. ¿Sí? Es decir, porque no está actuando conforme a lo que está llamado a ser. Hablamos que el corazón se refiere a lo que usted piensa, a lo que es, como usted actúa y como usted siente. Hace unos días, aquí hablamos, ¿qué se puede decir de aquella persona que dice yo busco de Dios, yo asisto a esa iglesia, pero resulta y pasa que estoy haciendo tramulle en el negocio que atiende? ¿Sí? ¿Qué puede pasar allí? Que hay un corazón engañoso, ¿sí?, que es doble, que no es sincero, que no es verdad. ¿Sí? ¿Qué pasa con muchos casos que en ciertos momentos se refleja
pecado a una con la persona. ¿Qué pasa con que, voy a tomar mi ejemplo, que yo me vista, ¿sí? Tapadito, aquí, me pare, pero después cuando voy a Cartagena, cuando yo viajo, hago lo que me da la gana? Eso sería engaño. ¿Sí? Eso sería un engaño. Y eso sería una mentira. Por tanto, ¿es qué? Un pecado. En la palabra de Dios, al iniciar en el principio, el primer suceso de pecado fue por un engaño. ¿Qué fue quién? ¿Ah? ¿Cómo? La culebra. Eva y la serpiente, el suceso, ¿sí? Fue engañada, ¿sí? Por tanto, ¿quién es el padre del engaño? ¿Sí? Entonces, si hay engaño en usted, usted también, ¿qué pasa? Está diciendo, yo sirvo al padre del engaño y también sirvo al padre de la verdad. Por eso es doblez de corazón. Por eso está hablando de doblez de corazón. Porque con sus actos y la forma de vivir está teniendo cosas que no son, ¿sí? Está haciendo cosas que no son, pero a la vez está diciendo que usted ama la verdad y es verdad. Pero muchos de nosotros queremos justicia. Muchos de nosotros queremos que se haga justicia. Señor, que haga esto, Señor, haz lo otro, Señor, resuelve esto, resuelve lo otro, pero nuestra vida está haciendo ¿qué? Un engaño. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sinceros, honestos. ¿Sí? Y cuando usted alcahuetea, el engaño está siendo partícipe de eso. ¿Por qué Acán? ¿Sí? Lo apedrearon y no tan solo. También lo apedrearon ¿qué? Junto con su familia. Con toda su familia. ¿Sí? No está bien alcahuetear el engaño. No está bien. ¿Por qué? Porque sería consentir un pecado. ¿Sí? Sería consentir un pecado. Si yo voy al supermercado, como usted quiere, no sabe que usted vaya de pronto, y resulta y pasa que a mí me dan algo de más y yo me doy cuenta, ¿es engaño o no es engaño? Si me lo llevo, es engaño. Si lo devuelvo. Por eso, usted se da cuenta, no lo devuelve, no dice, ¿es engaño o no es engaño? Explíqueme por qué es engaño. Es engaño porque yo estoy siendo consciente que la persona que lo puso no estaba, se dio cuenta de que había cometido un error, pero yo sí me estoy dando cuenta que lo está cometiendo. Sencillo, porque no estoy siendo sincero. Y lo contrario, engaño es ser sincero. Y si no soy sincero, entonces estoy siendo ¿qué? Mentiroso, falso, estoy haciendo trampa. Recuerden los sinónimos. Engaño es sinónimo de trampa, falsedad, de trueque. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a seguir dando ejemplos, porque es necesario para que nosotros vayamos identificando. Entonces, si a mí me dicen, bebé, te venden este celular con 50.000 pesos y yo lo compro. Sabiendo que vale. ¿Sí? O le dicen, bebé, yo soy vigilante, te vendo esta bolsa de cemento, adelante, te vendo esta bolsa de cemento y usted la compra. ¿Es engaño o no es engaño? Entonces, ¿sí ve? Porque yo sé que el Señor no ¿Sí tiene ve? ferretería. ¿Sí ve? Trampa, falsedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está en este momento nuestro corazón? ¿Hay mentira o no hay mentira? ¿Sí? ¿Hay mentira o no hay mentira? Porque le estoy haciendo también creer a alguien algo que no es verdad. ¿Sí? Porque no estoy siendo honesto, no estoy siendo sincero. Mira, al frente de ustedes tienen a una persona que era bastante mentirosa. Por eso yo las mentiras me las pillo, pero me quedo callado. Cuando puedo digo, cuando no, le digo, Señor, pero facilito me las pillo.
¿Por qué? Porque tienen un maestro que era mentiroso. Gracias a Dios, Señor. Y por eso mejor digo la verdad, así sea que traiga dolor. Hice sufrir a mi mamá hasta con mentiras. A mi papá, a mi familia. ¿Sí? Entonces, el engaño hace parte de Satanás. Pues primero que engañó, le dijo, Eva, no vas a morir. Porque él sabía lo que Dios le había hecho referencia. Él sabía lo que Dios le había dicho. Por eso le comenzó a decir, Eva, no vas a morir, sino que Dios no quiere que sean como él. ¿Sí? Y Eva, se comió la manzana. Y el modo de Adán le hizo caso. También se la comió. ¿Sí? El engaño. Cuando salimos y regresamos y decimos que estamos en un lugar y no estábamos en ese lugar, ¿sí? Eso es engaño. ¿Sí? Eso también es engaño. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que le comience a revelar desde ya todos los sucesos que son engaño en su vida, para que no diga que usted no sabía. Porque la palabra de Dios debe redarguirnos en esta noche. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo del 9 al 10. Jeremías 17, versículo del 9 al 10. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El que recibe engaño es porque sembró engaño. Hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Por eso acabo de decir que el Espíritu Santo le vaya mostrando cuánto hemos hecho engaño, cuánto engaño ha tenido en nuestra vida. ¿Sí? Y de pronto no para que se levante, sino que para que usted identifique, lo ataque, renuncie a eso y se aparte. Para eso tenemos que identificarlo y mirarlo. Y dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Sí? El corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso no está bien. La palabra de Dios condena a aquel hombre que confía en el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la confianza de nosotros no debe estar colocada en hombres, sino en Dios. ¿Sí? En Dios. Es como aquella persona que dice: yo voy a comer toda la comida hoy, todo el mercado hoy, porque mañana me van a pagar 200,000 pesos y con eso compro la comida. Eso es confiar en el hombre, aunque no lo haya visto así. ¿Sí? Te está confiando en que le van a entregar una plata, resulta y pasa que ese no apareció. Entonces va, presta para comprar. ¿Sí? Porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. El mismo Dios lo está diciendo. El corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Comenzar a qué? A cambiar nuestra forma de pensar. Por eso oramos en medio de la oración y la alabanza: Señor, restaura, renueva. Porque hay que renovar el pensamiento. ¿Sí? Hay que renovar el pensamiento. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que renunciar, que tenemos que apartarnos de ellas. ¿Sí? Aún cuando en la casa se ven muchas cosas. ¿Sí? Una de las cosas que yo hacía, le estoy hablando de mí para no tocar corazones tan profundos.
Hay cosas que yo hacía cuando vivía con mi mamá y mi papá. Dejaban cosas en la nevera, en la tapa de la nevera. Yo iba a tratar, lo mordía, pan y me iba. Preguntaban, ¿quién se comió esto? Yo no sé. Engaño, mentira. ¿Quién se comió? Dani, ¿te comiste la leche clean? No, yo no, mami. ¿Te comiste la leche que está? No, yo no, mami. Mentira. Cosas tan sencillas. Entonces, cuando yo comienzo a identificar ese tipo de cosas, de nada sirve, mire, de nada sirve que yo me pare aquí, hablarle esto y decirle cosas y yo esté guardando engaño en mi corazón. Porque la diferencia entre la sana doctrina y cualquier falso profeta o cualquier falso pastor es la sana doctrina. El Señor me ha enseñado en estos días, de nada vale, usted vea, usted no se debe seguir por los milagros, por las señales, porque eso lo puede hacer el diablo. El diablo puede sanar, el diablo puede liberar, el diablo le puede dar casa, el diablo le puede dar supuestas bendiciones. Un pastor puede echar fuera demonios, pero lo puede hacer por medio pastor, por medio de Satanás. Supuestamente, ¿sí? Pero cuando usted identifique que le están hablando con la verdad de la palabra de Dios, eso no lo hace el falso profeta. Eso no lo hace un pastor cualquiera. Hablarle de la palabra con verdad. Hay unos aquí que no han venido porque les dije que la imagen de la Virgen María era pecado. Pero yo no le voy a decir que está bien si la palabra de Dios no dice que está bien. Hay unos que han dejado de venir porque le he dicho que son idolatría. Hay unos que han dejado de venir porque le he dicho que están en adulterio. No directamente, pero la palabra de Dios lo está diciendo, se dice. Y resulta y pasa que yo no conozco aquí Codazzi, ustedes son los que se conocen. Medio conozco aquí ahora. Después que predico, a veces me dicen, esa persona tal. Gloria a Dios. Porque lo que Dios pone en mi boca es un predico. Así es sencillo. ¿Sí? Entonces no podemos tener un corazón doble, diciendo, aquí tengo a Dios y de este lado tengo al enemigo. Tengo los ídolos, tengo a un cantante, no sé. ¿Sí? El engaño me lleva a mí a estar de rodillas delante de Satanás. Porque es que así mantiene la iglesia hoy en día Satanás, engañado, creyendo que la televisión es lo mejor. Creyendo que aún puede echarse la bailadita, creyendo que aún puede tomarse una cervecita y no le pasa nada, creyendo que aún puede tener excusas delante de Dios. Pero el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Y así es como engaña, así como hizo con Eva. Le dijo, no pasa nada. No pasa nada. Dios sabe que tú tienes necesidad de eso, llévate los 50.000 pesos. No pasa nada. Dios te va a bendecir para devolverlo. Dios sabe que es para algo bueno, para darle de comer a tus hijos. Eso es engaño. Y nosotros caemos rapidito en el engaño. ¿Sí? Sigamos con la palabra de Dios. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versículo 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Sí? Dentro del corazón sale todo esto. ¿Sí? La lascivia es el deseo
codicioso en lo sexual, ¿no? ¿Sí? Aquella persona que solamente piensa en sexo. ¿Sí? Eso es narcisismo. Tiene que ver, es sinónimo de lujuria. ¿Sí? Es sinónimo de lujuria. ¿Sí? Es decir, aquel hombre que no puede ver una patita porque ya. Y aquella mujer también. Entonces, del corazón sale todo este tipo de cosas. Entonces no podemos decir, ay Señor, pero es que a mí me engañaron, yo no sabía. Pero si nosotros guardamos el engaño en nuestro corazón, ¿sí? Estamos mal. Mire, nuestra conducta, si en nuestra alma, nuestra forma de vivir, nuestra conducta debe procurar ser lo más honesta posible delante de los hombres, ¿sí? Delante de los demás. En lo más posible. Y no va a ser fácil. No es fácil. ¿Sí? Porque eso conlleva muchas veces negarse uno mismo, conlleva a veces dolor, pero hay que procurar cada día que nuestra conducta, nuestra forma de vivir sea honesta delante de Dios, aunque a los hombres no le parezca. Los que están a mi alrededor no les parece mi conducta, pero yo estoy siendo honesto delante de Dios. Perdónenme, pero a mí no me importa. Esa debe ser la razón. Ya cuando yo hago algo mal y le estoy haciendo daño a mi prójimo, entonces yo digo, Señor, perdóname, y le digo, perdóname. Pero yo no puedo pedirle perdón a alguien cuando le he dicho la verdad de Dios. Yo no le puedo decir al adúltero, perdóname, porque yo no debí decirte que eres un adúltero. ¿Sí? Porque esa es la palabra de Dios. Es como quien dice, me equivoqué, cometí un error en decirte que tú eras un adúltero, que tú eras un delante de Dios. Claro está, cabrón, no va a salir uno a decir, hey, tú, ratero, ven acá, tú eres ratero. No, tampoco, ¿sí? Cuando estoy hablando de esto, estoy refiriéndome con la palabra de Dios. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo. Vayamos a la palabra de Dios al Jeremías 8:5. Jeremías capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención que dice rebeldía perpetua. ¿Usted sabe qué es perpetuo? Por siempre, Sí, constante. eterno y constante, ¿sí? Eso es rebeldía perpetua. Es decir, aquella persona que siempre está en rebeldía. En rebeldía, ¿por qué? ¿Qué? Porque no obedece. ¿Sí? La rebeldía es asociada ¿con quién? ¿Con quién está asociada la rebeldía? Con Satanás. ¿Sí? El primero en rebelarse. ¿Sí? Satanás fue el primero que se rebeló. ¿Sí? Satanás fue el primero que se rebeló contra Dios. Y dijo, no, yo voy a colocar mi trono del lado del Altísimo y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Él fue el primero. Entonces todo el que se rebela y mantiene la rebeldía está tomando una actitud y una conducta que no es de Dios. ¿Sí? Y entonces dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Sí? En vez de soltarlo, lo que hacen es que aferrarse más al engaño. ¿Sí? Aferrarse más a él. ¿Y qué pasa cuando uno se aferra más al engaño? ¿Qué cree usted que pueda pasar cuando uno se aferra más al engaño? ¿Qué pasa cuando uno se aferra más al engaño? Se vuelve perpetuo. Constante en la vida. ¿Qué pasa cuando usted se aferra más al pecado? Se la cambia. Se aleja más de Dios. Se aleja más de Dios. Y su paga es que La muerte. la muerte.
Romanos 3:23 y Romanos 6:23 hablan del pecado. ¿Sí? Por cuanto la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Muerte. Separación, ¿sí? Con Dios. Vamos terminando y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. Y aquí nos dice el Señor qué debemos hacer con todo eso que comenzamos a identificar en nuestras vidas. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? No se puede concebir, no se puede entender una persona que profese ser cristiano, ser hijo de Dios, ser evangélico, ¿sí? Y vivir una vida de engaño, haciéndole creer a los demás que es una cosa cuando no lo es. ¿Sí? De nada vale que yo le diga, no, yo alabo a Dios, ¿sí? Como cierto ejemplo que les di un día real, ¿sí? Cuando una persona viendo pornografía después a los 20 minutos me dice que busca de Dios y que cree en Dios, y lo peor es que después me dice, yo sé que está mal. Doblez de corazón, viviendo una vida de engaño, porque a uno primero le hace mostrar una apariencia y después, cuando estaba ahí, me está diciendo, no, sí, hay que buscar a Dios, es lo otro. Yo sé que está mal, sino que me lo envían, el video me lo envían, ahí porque no lo bloquea, si ahí lo pueden bloquear. O ya le dijiste, no me envíen más esos videos, que yo soy hijo de Dios, que a mí no me gusta eso es pecado. No lo has hecho, entonces te gusta. ¿Sí? Una vida de engaño, porque quiere mostrar algo que no es, pero el Señor dice despojados, es decir, suéltalo. Suelta el engaño de tu corazón, suelta el engaño de tu vida. ¿Sí? ¿Sí? Exacto, quítalo de ti porque está viciado. El hombre viejo, mire, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros hablamos, la introducción del domingo decíamos, deja salir de aquí todo. El domingo hablábamos y decíamos que para nosotros ser hijos de Dios tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador personalmente, ¿sí? Y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Decíamos eso. Y entonces cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, renunciamos a la vieja vida. Es decir, renunciamos a todos esos pensamientos dañados, renunciamos a todos esos sentimientos de rencor, de odio, renunciamos a toda esa forma de actuar que va en contra de Dios. ¿Sí? Y comenzamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, en cuanto a la pasada, ¿sí? Manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado en engaño. Que ahorita leíamos, porque el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces yo cuando llego a Dios, tengo que decirle, Señor, renuncio a todo ese engaño que yo tenía, a toda la apariencia de falsedad que tenía. Mira, una de las mentiras más comunes probablemente en el mundo hoy en día es que le pregunte, ¿cómo estás tú? Y el corazón vuelve una nada. Hay personas que uno le pregunta, ¿cómo estás tú? Y en la noche está pensando en quitarse la vida. ¿Sí? ¿Cómo estás tú? Bien. Y el corazón vuelve una nada. Entonces, eso también es un engaño. Eso también es una mentira. Bueno, diga que está bien, si está mal, dígale. Necesito oración, necesito que me ayuden a orar. Porque estoy metido en problemas. Ora por mí, acompáñenme en oración. Porque estamos hablando de personas que conocen de Dios. Porque el que está en el mundo
El que está en el alcoholismo, el que está en la fiesta, el que está en el adulterio, porque el que está en pecado, ese no tiene doblez de corazón, ese no tiene solito, un solo corazón para Satanás, claro, eso. Entonces no es doblez de corazón. Doblez de corazón se da cuando usted busca de Dios, pero a la vez quiere guardar al viejo hombre en usted. Entonces no estamos hablando de los que andan en el mundo, sino de los que quieren andar en la vida cristiana y también quieren andar en el mundo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces una persona doblez de corazón sabe que tiene que orar. Si usted tiene un problema, tiene una dificultad, y yo le pregunto, ¿cómo estás? Hombre, me gustaría estar bendecido del Señor para ayudarme a orar porque estoy pasando por una difícil. Ya no me tiene que decir que. Ayúdame a orar porque estoy pasando por una dificultad bastante grande. Bien difícil. Bien dura. Ayúdame a orar. Listo, cuente con eso. Pero no diga que está bien. Como el pibe. Todo bien, todo bien. Y la selección más. Sí. Terminemos. Me quedando. Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1. Y aquí corroboramos una vez más lo que el Señor nos dice. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿sí? Hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dios no se complace en ese tipo de cosas que guarda nuestro corazón. Haga un esfuerzo. Un miércoles aquí hablamos en Deuteronomio que Dios por lo menos quiere que usted procure, intente. ¿Sí? Y no diga mañana lo hago. Comience desde ya. Comience desde ya porque usted no sabe si mañana nos podemos decir estoy vivo. ¿Sí? Ya lo hablábamos el domingo. ¿Sí? No podemos decir mañana o la otra semana yo comienzo a hacer esto. Porque ¿qué pasa? En tus manos no está el poder para decir yo vivo hasta este día, estoy vivo hasta el otro día. En las manos de Dios es que está ¿qué? El poder de la vida y de la muerte. Dice detracción, murmuración, difamación, denigración de la reputación de alguien. Ahí está. La detracción es un grave pecado y significa la difamación en toda su forma, maledicencia, calumnia y murmuración. Es decir, cuando dice todas las tentaciones hace referencia a lo que estamos leyendo anteriormente. Fíjense. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia. ¿Sí? Hay que desechar todo eso, hay que sacar todo eso del corazón, el engaño. ¿Sí? Hay una muy típica entre pareja. ¿Sí? Mi amor, ¿tienes algo? No tengo nada. Si tiene. ¿Por qué te ves esa carita? ¿Sí? Eso es un engaño. Entre parejas se ve mucho. ¿Sí? Entre esposos se ve mucho. Amor, ¿tú tienes algo? No tengo nada. Yo estoy bien. Y si está una espinita ahí, clavadita ahí diciendo, dame la pagas. Deja, tú me tienes que decir ahorita algo. ¿Sí? Engaño. ¿Sí? Engaño. ¿Sí? Entonces, el Señor nos invita y dice, desechando todo eso. Hay que desechar la malicia, hay que desechar el engaño, hay que desechar. ¿Por qué? Porque se refiere a que eso ya lo desechamos en el momento que dijimos, Señor, yo necesito que hagas de mí una nueva persona. Cuando una nueva persona es que la forma como yo soy en este momento no va más. Hasta ahí llegó, fin. Y comienza uno nuevo. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Por eso le decía al Señor Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En el Espíritu tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo.
Así como cada día uno toma su cruz para seguir a Cristo, negarse a sí mismo y seguir a Cristo, todos los días yo debo ser consciente de que soy una nueva persona. Soy una nueva persona. Y no permitir el engaño y la malicia en mí. Termino con Job 27. Y ojalá Dios permita que de nuestra boca salgan estas mismas palabras que salieron de Job. Job 27, versículo 4. Job, después de vivir una calamidad que yo creo que ninguno de nosotros hemos vivido, después de haber perdido sus 10 hijos, haber perdido todas sus propiedades, sus animales, su casa, y después de estar enfermo, y hasta su esposa haberse vuelto en contra de él y en contra de Dios, dice: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. 27:4. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Haga ese compromiso delante de Dios. Haga ese compromiso delante de Dios. Dígale: Señor, que de mi boca no salga maldad ni engaño.